Bueno, pues vamos a hablar un poquito de derecho y vamos a hablar de lo que... Hoy vamos a tratar un tema que está muy de actualidad y voy a comenzar leyendo además uno de las últimas noticias que nos llegan. Me estoy refiriendo... Daniel López Vivas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a este tiempo de derecho. Buenas tardes, Vicente. Me estoy refiriendo al tema de los exámenes de selectividad, la EBAU llamada... Y quiero, leer una de las últimas noticias que nos va llegando, y es que un grupo de padres de los estudiantes que ayer tuvieron que volver a repetir el examen de Mérida, Badajoz y Cáceres, nos han enviado una nota que están estudiando emprender acciones judiciales, concretamente por responsabilidad patrimonial de la Administración contra la Universidad de Extremadura por los fallos de la custodia de los exámenes que le han costado un disgusto a 4.500 alumnos, 4.500 familias, aparte de vacaciones, el gasto que va a suponer para la universidad, el papel que hemos vuelto a jugar en los medios de comunicación, siendo noticia a nivel nacional, con un rey como Felipe VI que sale espantado después de todo el jaleo que había. Así es que asunto para hablar hoy, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de este tema, del tema de la semana, del tema del mes, como quiera llamarlo. Y es que por lo que se ha comentado por la universidad, parece que esos exámenes se colgaron de manera accidental en una carpeta pública justo antes de la convocatoria, por lo que con una simple búsqueda en internet, según parece, pues aparecían todas las preguntas del examen, claro. Entre las 11 y las 5 de la tarde. Entre las 11 y las 5 de la tarde fue. Bueno, vamos sabiendo detalles poco a poco. Por lo que ha manifestado la universidad, siempre se cuelgan esos exámenes para que por razones de transparencia pues los alumnos puedan verlos una vez finalizadas las pruebas. La novedad esta vez es que se han colgado antes del examen, claro, lógicamente, sí. Y ahí vienen todos los problemas. Estamos hablando de un caso de mucha gravedad, aparte de por las repercusiones económicas que va a tener para la universidad, porque ese examen, la selectividad, que ahora se llama EBAU, influye de manera notable en la nota final de los alumnos, porque lo que lógicamente el resultado de ese examen afecta a su futuro profesional, ya que les permite elegir entre una carrera y otra, ya que, como digo, creo que es un 40% de la nota lo que puntúa ese examen. Y a veces por décimas, entras o no entras a una carrera por una décima de punto, vamos. Pues sí, entre ellas mi sobrina, que estaba peleando por entrar en medicina y tuvo que repetir matemáticas, y ahí veremos cómo queda la cosa. Pues bien, parece que como consecuencia de colgar ese examen hubo 14 entradas, iba a decir no autorizadas, pero en realidad no hay nada que autorizar si los cuelgas en una carpeta abierta. En una carpeta pública. Claro, es que, ahora te preguntaré. Tengo muchas preguntas para hacerte. Claro, estamos hablando de que 14 entradas de 6 dispositivos, actualmente en el siglo XXI, que con el WhatsApp en el móvil tardamos en enviar un archivo segundos, pues esos exámenes pueden haber dado la vuelta entera a Extremadura e incluso a todo el mundo. Ante las sospechas, lógicamente, de que había alumnos que conocían las preguntas que se iban a plantear, pues la universidad decidió, como ya sabemos, que se volvieran a repetir los exámenes, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que, claro, se ha obligado a esos alumnos que ya estaban de vacaciones, de fiesta, celebrando que habían acabado la selectividad, a volver otra vez el martes siguiente a repetir esa prueba, lo cual lógicamente les ha causado un estrés que todos los que hemos pasado por esa selectividad sabemos. Es decir, son unos exámenes, no es un examen habitual y normal, ni mucho menos. Genera una situación de estrés tremenda por eso, porque es una oportunidad al año y te influye mucho en la nota. El día de la repetición que se había planteado fue ayer, y se vieron afectados unos 4.200 estudiantes que tenían que repetir un examen y otros 400 que tenían que repetir los dos. Pues bien, tú has leído una noticia de que hay padres que efectivamente están pensando reclamar. A mí también me han llegado esos deseos de reclamar. De hecho, ya tenemos varios clientes en López Vivas Abogados y estamos estudiando este tema. Entonces, lo primero que me gustaría explicar es un poco cómo se reclaman estas cuestiones en España y qué posibilidades hay de reclamar en este caso concreto, para que los oyentes lo tengan claro. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que se puede reclamar en un caso como este? Pues mira, desgraciadamente esto no es como Estados Unidos, que todos conocemos casos en los que al afectado le dan $1 millón prácticamente por nada, por encontrarte un pelo dentro de una lata de refresco. No, aquí esas cosas no existen, ¿de acuerdo? En España solo se puede reclamar lo que existe el daño efectivo. Es decir, el daño que se nos ha causado de manera real por esa cuestión, por ese hecho. Y es obligatorio cuantificarlo al céntimo, demostrando por qué se reclama esa cantidad y no otra.
Ese tipo de reclamaciones se enmarcan dentro de lo que se llama responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que viene recogida en el artículo 106.2 de la Constitución, y de un modo más concreto la jurisprudencia tiene dicho que el perjudicado tiene que ser indemnizado por los daños que provocados por la administración él no tenga el deber de soportar legalmente. En este caso es obvio que los estudiantes no tienen el deber de soportar un daño que ha sido provocado por lo que se llama un funcionamiento normal de la administración. Es decir, que viene por un error de la propia universidad y que ha sido reconocido en reiteradas ocasiones por portavoces de esa misma universidad en todas las declaraciones de prensa que ha habido. Ellos no tienen culpa, pero ¿qué podrían reclamar en este caso? A ver, hay que decir que la universidad se ha comprometido a pagar todos los gastos. Sí. Que algo que tú podrías reclamar. Claro. A ver, se ha comprometido a pagar los gastos que legalmente correspondan. Literalmente. ¿Cuáles son esos gastos? Pues supongo que para ellos serán menos que de los que yo voy a enumerar. ¿De acuerdo? Claro, ellos manutención, alojamiento en el caso que lo hubiera y desplazamiento. Son los gastos que dijo el rector en rueda de prensa que se iban a hacer. Pues vamos allá. Efectivamente, los gastos para una persona que vive en la localidad que se realiza el examen, es decir, los que se hayan examinado aquí en Cáceres, si viven en Cáceres, pues no van a ser muchos esos gastos. Si efectivamente tenemos que desplazarnos desde fuera, pues ya la cosa aumenta, porque podríamos estar hablando de gasolina, incluso un hotel si el examen era temprano y no vives en una localidad que esté lejos, en fin, todas esas cuestiones. ¿Qué otros gastos se podrían reclamar? Pues pensemos, por ejemplo, que como consecuencia de la repetición del examen se han tenido que cancelar unas vacaciones. ¿Qué ha pasado? Ha pasado, claro que sí. Yo tengo ya afectados que han contactado con López Vives Abogados diciendo que efectivamente, claro, ellos tenían planeado acabar la semana pasada, se iban justo después de vacaciones y como consecuencia de la repetición del examen han tenido que cancelar esas vacaciones. ¿Qué pasa? En Talavera la Real había un instituto que se iban toda la clase a Alemania. Claro, esa es otra. Han tenido que cancelarlo. Esa es otra, es decir, también ha pasado a muchos alumnos que tenían el viaje de fin de curso, es decir, se iba la clase entera. Claro. Y lógicamente en esa situación, por mucho que tú tengas un seguro de cancelación, los seguros de cancelación tienen unos supuestos tasados para devolverte el precio del viaje y que la universidad se equivoque, cuelgue el examen y se tenga acceso a él antes de la convocatoria, pues no es una de las causas, con lo cual el seguro de cancelación no va a devolver absolutamente nada y yo entiendo que se podría reclamar el importe de esas vacaciones. También, por ejemplo, alumnos que no se han podido examinar de la escuela de idiomas. Ayer eran los exámenes también. Exactamente, porque les concedía con la fecha de la repetición. Pues bien, si efectivamente como consecuencia de esa falta de examinarse suspendieran el curso, también podríamos reclamar la matrícula e incluso los perjuicios que ello hubiera derivado. Es decir, si pierdes lógicamente, como ya digo, de manera acreditada, si pierdes algún trabajo o la posibilidad de presentarte algún otro título por esta cuestión, pues también se podría valorar el perjuicio y reclamarlo. Bueno, no quiero entrar ahora hablaremos de algunos detalles porque de momento la Universidad de Extremadura ha tenido que doblar el número de profesores que van a corregir los exámenes desde esta mañana para que el día 15, como se habían comprometido, que es el sábado, los exámenes estén. Claro, es que... Porque el periodo de preinscripción en las universidades empieza, con lo cual, si tú pierdes un día, vas a perder, tienes desventaja en concreto con otros. Ahora mismo, como decíamos, los exámenes del pasado jueves eran voluntarios. Era para subir nota. Claro, hay gente que cuando repite el del miércoles dice, vale, yo no hice el del jueves porque me había salido muy bien, ahora quiero hacer el del jueves que no sé qué va a pasar. No se hacen hasta el lunes. ¿Cuándo se dan esas notas? Es que aquí es una concatenación de problemas que van a traer mucha cola. Por eso te digo, esto que os gusta mucho o que habráis los abogados, el lucro cesante, se puede, o lo hay, existe, se puede reclamar. Pues lo habrá en algunos casos y en otros no. Es que claro, la cuestión que tú comentas es que esas notas ya no solamente estamos hablando de una cuestión regional dentro de la Universidad de Extremadura. No, a nivel nacional. Claro, por eso digo. digo. ¿Quieres ir a estudiar medicina a la Universidad de Lleida? Ese es el tema, es decir, los estudiantes que se han examinado aquí van a empezar a competir por esas plazas con los estudiantes del resto de España. Con lo cual, claro, ¿qué pasa? ¿Que los extremeños van a tener ya una desventaja de principio con los del resto de España? Pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Respecto de lo del lucro cesante que me comentas. Este no es uno de los gastos que la universidad ha dicho que vaya a pagar, pero yo entiendo que conforme a derecho concurre perfectamente. Pensemos, por ejemplo, que algunos de los alumnos, como consecuencia de tener que acudir a la repetición del examen, perdieron un trabajo.
Es decir, por ejemplo, un chaval que iba a trabajar como monitor de campamento y empezaba el lunes el trabajo y ha tenido que renunciar porque el martes tenía que ir a hacer el examen. Yo entiendo que se podría reclamar ese dinero. O un señor que tuviera un contrato de trabajo ya y justo ese día pues no haya podido pedir el día libre, ha tenido que faltar al trabajo, también podría reclamar los ingresos por ese día de trabajo. Es decir, yo entiendo que el lucro cesante aquí está claro. ¿Y hay daño moral o no hay daño moral? Eso es más complicado, ¿no? Porque, a ver, esto es difícil de demostrar, ¿no? El daño moral en España se da en muy pocos casos, ¿de acuerdo? Es decir, en la mayoría de las reclamaciones se estima, al entender que se incluye en el resto de la indemnización. No obstante, en este caso, entiendo, y es mi criterio, que sí que nos encontramos en un supuesto en el que procedería la existencia de daño moral. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y ya digo, todos los que hemos pasado por selectividad lo sabemos, de que es un examen en el que te juegas tanto, que genera tal estrés, que bajo mi punto de vista, simplemente con que te paguen la gasolina o el hotel, no se está compensando los perjuicios que tú has tenido por tener que ir a repetir ese examen. Con lo cual, ya digo, yo entiendo que sí que habría posibilidad de reclamar daño moral. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Pues eso aquí en España queda un poco a criterio del tribunal, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que además no ha habido ningún supuesto exactamente igual en la jurisprudencia de España que haya cubierto un caso parecido, pero yo entiendo que conociendo los requisitos que se suelen exigir para el daño moral, que podría concurrir en este caso. La universidad luego no sé si reclamará o no reclamará a la persona que cometió el error, porque estamos hablando de miles de euros. Date cuenta que cuando se dan cuenta de que los exámenes están en abierto, los del jueves los cambian esa misma tarde, con lo cual tienen que hacer unas 20 y tantas mil fotocopias, había oído. Ahora han tenido que volver a hacer los de ayer y tienen que volver a hacer los que se presenten del lunes. Han doblado el número de profesores. Evidentemente, la universidad, los gastos, toda la gente que está trabajando, va a costar, no he calculado dinero, pero le va a costar una roncha muy curiosa a la Universidad de Extremadura. Pensemos que son, creo que en total 4.800 alumnos. 4.500 y pico, ¿no? Claro, con que el 10% tengan un viaje que hayan perdido de 500.000 euros, más el resto, la gasolina del desplazamiento, algunos del hotel y demás, nos ponemos en cifras de probablemente de algún millón de euros. Claro, a ver, son unas cantidades muy importantes porque es un alto volumen de gente la que se examina. Chapuza, total. Veremos cómo termina esto, porque me da que no va a terminar aquí. Quiero decir, ahora vendrán muchas reclamaciones, ¿no?, con el tema de los exámenes y demás, ¿no? Claro, es que aquí hay otra cuestión que también me han planteado algunos clientes para que estudiemos, como es el supuesto de aquellos alumnos que el primer examen lo hicieron muy bien, sí, y el segundo pues no les ha salido tan bien. Claro, estamos hablando de que puede haber casos que pedir la anulación del segundo examen y quedarse con el primero pues sea la solución más favorable. Inicialmente pues no parece fácil, o sea, está complicado. Está complicado, pero yo creo que cualquier tribunal que tuviera que juzgar esta situación, pues la sentencia sería en el sentido de que efectivamente la decisión de la universidad ha sido muy dura, obligar a casi 5.000 personas a repetir ese examen, pero claro, era la más justa, teóricamente, en teoría. La más justa, yo creo que la única que tenían. En teoría. Ahora, lo que puede pasar también, que ayer lo hablaba con algún compañero, es decir, bueno, sabiendo cómo es la justicia lenta, que tú te encuentres ahora que esto se va a juicio y que mañana un juez o un tribunal mañana anule la prueba de selectividad y que tú estés estudiando una carrera y que resulta que te hayan anulado las pruebas que has... no, claro, a ver, ya sabemos que esto pasa. Nosotros en López Vivas Abogados llevamos temas de oposiciones. Claro, por eso te digo. Y igual pasa que 3 años después, un señor que había suspendido... Que está trabajando ya. Claro, dice que le tienen que dar la plaza y quitársela a otro que llevaba 3 años trabajando y que la ha perdido como consecuencia del pleito. Sí, a ver, la justicia es así de lenta, ya bueno, no quiero pensar en ello. De momento, que se relajen, que les salga mejor, como hemos escuchado esta mañana en el informativo, y que todo vaya muy bien. Pues sí. Daniel López Vivas, lopezvivasabogados.com, ahí lo tienen, que usted disfrute de la semana y del fin de semana. Vicente, también, me gustaría darle un beso a mi hijo Nico, que hoy cumple 2 años. Ah, sí, ¿vale? Anda, qué bien. Pues nada, le mandamos un beso a Nico, a Cristina, a los abuelos y a todo el mundo. Muy bien, que gracias. ya te sostentan a ti. Hasta luego. Hasta luego.